pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó, Cristo resucitó. La 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 la. Libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. Y firme en la fe, mis ojos puestos en Él,
Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en ti. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en ti. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Por la eternidad. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti,
recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Una vez más, recibe toda la gloria y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, personas que nos ven, que nos escuchan en esta tarde. Es una hermosa tarde en la cual sabemos que la bendición de Dios está con nosotros. Es un día especial porque recordamos algo muy grande, algo tan grande que está fuera de nuestro alcance, el comprender el qué fue, el por qué fue. Sabemos que tiene que ver con una bendición muy grande para nosotros, eso entendemos, para nosotros fue esa bendición, para todos aquellos que reconocemos que esto que se hizo por nosotros en una cruz, en ese lugar del Calvario, fue algo que a nosotros nos bendijo nuestra vida, nos dio grandes cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Pero antes de entrar en este tema, antes de entrar en este mensaje,
en el cual el deseo del corazón de su servidor es que sea de bendición para todos ustedes. Quiero que hagamos una oración, le digamos al Señor que este mensaje sea de bendición para ti, sea de bendición para mí, para todos los oyentes, y que el resultado de esto sea que nuestra vida sea bendecida, sea fortalecida, sea desafiada, que el nombre del Señor sea glorificado en todas estas cosas. Te voy a pedir que ahí donde estás, en tu hogar, donde estés escuchando esta transmisión, juntamente conmigo hagamos una oración a Dios pidiendo que dé bendición a cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. Amantísimo Dios, te damos gracias, bendecimos tu nombre, sabemos que eres bueno, sabemos que tú nos bendices, nos ayudas, estás con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias porque esa palabra viva y eficaz sabemos que está a nuestra mano todos los días. Tenemos siempre la oportunidad, y esa es una grande bendición, tener la palabra, tu palabra en nuestras manos, poderla leer, poderla estudiar, poderla compartir con otras personas. Permite que el día de hoy esta bendición del tener tu palabra y meditar en ella realmente cumpla su propósito, que es que cada día seamos mejores para ti, Señor, seamos como tu Hijo Jesús. Te rogamos que esta palabra pues sea de bendición, y ponemos a cada uno de los presentes en tus manos para que así como esta palabra sea de bendición a todos los que la oímos, podamos no nada más vivirla, no nada más tenerla en nuestras vidas, en nuestros corazones, sino sea también de bendición, aplicación, enseñanza, exhortación a todos aquellos que no la escuchasen, pero que por medio de nosotros se puede compartir esta palabra también. Ponemos todo en tus manos y te damos gracias, y en tu nombre echamos la red, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias queridos amigos, hermanos. Quise ponerle de título a esta meditación en esta tarde, hablando de estos tiempos que sabemos que es el llamado Domingo de Resurrección, un domingo en el cual nosotros sabemos que recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, y quise ponerle un tema a esta meditación y se llama de la siguiente manera: hablando de resurrección en tiempos de confusión. Y lo repito para que quede un poco más claro: hablando de resurrección en tiempos de confusión. No hay duda que en estos últimos días ha estado una situación realmente de confusión, de alarma en muchas personas por todas las cosas que están sucediendo, por esta llamada pandemia global atribuida a ese virus llamado COVID-19, coronavirus, o más nombres técnicos que se le pudiese dar. Esto es una realidad que está sucediendo en nuestros días. No es algo que esté pasando en una película y que tú la puedas ver en tu casa comiendo unas palomitas y sabes que termina. Esto está pasando, es una realidad. Los presidentes, los reyes, gobernantes, ¿por qué no los dictadores en la tierra, en todo el globo, en todo el mundo, están viviendo situaciones de bastante preocupación? No solamente por la enorme cantidad de contagiados, la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos, sino también por lo que está esto implicando en la situación emocional, en la situación anímica, en la situación económica que están sufriendo sus respectivos países. Ellos tienen a su cargo una responsabilidad muy grande, y ellos se dan cuenta de lo que está pasando, y no es una situación fácil. Vemos también las distintas maneras de cómo la gente, por otro lado, está asimilando y está tomando estas cosas, cómo las está llevando, cómo está respondiendo a esas instrucciones que los gobiernos del mundo están solicitando que se hagan para que haya una respuesta a lo que está emitiendo a la población. La población misma está respondiendo de distintas maneras. Su servidor ha visto, yo creo que usted también ha visto, que vemos gente completamente despreocupada. Vemos gente que tal pareciera que no le interesa nada de lo que está pasando. Hay gente que piensa que pues son mentiras, son complots, son cosas que están pues nada más la gente de alguna manera disfrazando. Hay también gente que está expectante, es decir, está, si no bien está despreocupada, pero sí está al tanto más de las cosas, está poniendo atención a los medios, a las noticias que de alguna manera están informando. También vemos gente preocupada. Vemos gente que está no nada más al tanto, sino que está inquieta, está viendo qué está sucediendo, está haciendo ciertas actividades en las cuales se nota esa ansiedad y esa preocupación que está sucediendo en todo el mundo, que está sucediendo en su país, en su colonia incluso. Hay gente que estaba muy tranquila y de repente dicen: ¿sabes qué? Tu vecino, tu familiar, ¿qué crees? Lo llevaron al hospital porque ya los síntomas que tienen que ver con esta enfermedad, con este virus. Entonces la gente empieza a estar más inquieta. Pero también vemos gente que realmente está alterada. Podría yo decir que hay casos en que está aterrada.
Muchas personas en estos días han tomado incluso la decisión. Hay cosas que, pues, como en los medios habrá cosas que se difunden y cosas que no. Hay gente que ha decidido suicidarse incluso por todo lo que ha visto. Y esta es una situación difícil, es una situación triste, pero definitivamente son cosas que están pasando. En los medios, lo que estamos informándonos y todo esto, pues somos gente que de alguna manera también nos enteramos. No estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero obviamente estamos enterados de las cosas que están pasando. En esta Semana Santa se considera una semana inédita. Nunca había sucedido la ausencia de gente a ese grado, a ese nivel. Centros vacacionales, centros recreativos completamente vacíos, calles vacías, accesos en las personas a las tiendas para comprar alimentos ya están siendo restringidos, gente desesperada buscando alimentos y en muchos casos abuso indiscriminado por otras personas teniendo los recursos y limitándolo o encareciéndolo para fines personales, fines egoístas. Todo esto, querido hermano, querido amigo, está pasando en estos días. Todo esto está sucediendo. Pero la pregunta que yo tengo para usted, que tengo para ti que me escuchas, y que pues es una respuesta que tú pudieses tener a la mano. ¿Tú ves a la gente buscando a Dios y recordando el sacrificio de Jesús en la cruz en estos días? ¿Tú ves que la gente esté por los medios agradeciendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros? Pudieses tú responder, hermano, pues es que no es para menos, esto no es cualquier cosa, esto nos amerita atención, nos amerita preocupación, nos amerita acción, que de por cierto la acción no es posible porque se nos pide estar resguardados en los hogares por esta situación. Hay gente, llamados hermanos, que no es posible, pues hay que ir a buscar el recurso, hay que trabajar y esto no es posible, hay otro tipo de alternativas que se tienen que estar buscando. Pero esto está pasando en estos tiempos, por increíble que parezca, por increíble que sea, no está sucediendo el que la gente esté buscando a Dios. Se están enviando ciertos mensajes en los medios, pero la realidad de las cosas es que qué diferente es cuando se procura buscar a Dios por amor, por agradecimiento, que por temor. Nosotros vemos que la gente en estos tiempos sí está en sus casas, pero procura distraerse. Hay más distracción que adoración. Hay más tiempo en el cual buscamos ciertas cosas por hacer, pero menos tiempo de adoración. Y esto es algo importante que yo dejo en tu mente, en tu corazón, por cierto, que lo tomemos en cuenta. Busquemos más tiempo de adoración al Señor estando en nuestros hogares. Es un tiempo hermoso, pero que busquemos ese tiempo también para adorar al Señor, para leer su palabra, para meditar en ella y estar en estas cosas tan importantes. Quiero decirle que mientras tanto eso está pasando, es necesario recordar lo que pasó hace más de 400 años, en los tiempos en los que, previos a que nuestro Señor Jesucristo fuese presentado en el templo por sus padres. 400 años antes de esto, el profeta Malaquías se encontraba en unos tiempos en que literalmente había opresión para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. En esos tiempos, llamado el profeta Malaquías, como algunos conceptúan que fue el último de los profetas que estuvo antes de ese tiempo de silencio previo al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, existía un anhelo creciente, muy grande, porque viniera el Mesías prometido y liberase al pueblo de Dios, a la nación de Israel, de sus opresores, de estas gentes que le oprimían. Mientras tanto, Israel no se encontraba sometido, hermanos, del todo, pero sí en la gran mayoría de las cosas estaba sometido. En lo económico, en lo civil tenían muchas restricciones. Podían congregarse en las sinagogas, pero tenían limitaciones. Nosotros, al hablar de todo esto, hermano, yo quiero decirle algo importante. Cuando hablamos de los tiempos de la resurrección, cuando hablamos de los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo cumplió con el plan, cumplió con el propósito por el cual vino a este mundo, tenemos necesariamente que hablar del término redención. Redención hemos visto que tiene bastantes significados, pero a mí me gustan algunos que quiero dejar en su corazón, que meditemos en ellos en esta tarde. Redención quiere decir comprar de nuevo. Redención quiere decir rescatar, quiere decir salvar, dar por terminado un castigo, poner en libertad. Todo esto implica redención. Una característica grande de la redención es que es algo dinámico, es algo que movilizó. Es algo que no nada más fue un hecho aislado, sino que trasciende todavía hasta la fecha y nos ha alcanzado.
en los cuales es dinámico porque ha transformado el corazón y porque ha transformado nuestra mente. Y hoy podemos estar en esa bendición de Dios, podemos estar en sus preciosas manos, a pesar de todo esto que le acabo de platicar y que usted conoce perfectamente, que está sucediendo. Estamos en las manos del Señor y Él ha transformado nuestros corazones, ha transformado nuestra mente para su gloria. Y podemos hablar de esa resurrección de Jesús, haciéndole mención de algunas cosas que tienen que ver con ese grande plan hecho por nuestro Señor. Lo primero que le quiero decir, el número 1, es que la redención, esa redención fue predicha. Ya sabíamos, ya había aviso de que esto iba a suceder. La predicción, precisamente, cuando hablamos de que algo está predicho, es que se predice, se anuncia un acontecimiento de manera anticipada, con antelación se anuncia de lo que va a suceder. Antes de la muerte de Jesús hubo predicciones pues de todo lo que Él iba a pasar con Él, iba a nacer, iba a crecer, iba a estar en su actividad ministerial e iba a morir por nosotros. Hubo una promesa de redención en el Génesis. En el Génesis usted puede checar ahí en su Biblia, en Génesis 3:15, dice la palabra del Señor, ahí en su palabra dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa tan grande, hermanos, que desde esos tiempos, desde los tiempos del Génesis, era dada esa promesa. Nuestro Dios le estaba diciendo a esa serpiente antigua, el mismo Satanás, que había engañado a la mujer, que le había dado le había ofrecido de ese fruto, y la mujer había comido de él y también dado a Adán. Esa serpiente estaba recibiendo esto, estaba escuchando esto de parte de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde esos tiempos nosotros veíamos, escuchábamos lo que iba a suceder. El profeta Isaías también predijo que el Señor levantaría un siervo sufriente que sería herido por nuestros pecados, regalándonos esa tan anhelada redención, esa tan anhelada salvación. Y en Isaías 53, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Desde esos tiempos el profeta Isaías estaba siendo avisado de todo esto que iba a suceder. Gente también en tiempos más cercanos, ya estando nuestro Señor, personajes como Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso, que pudo conocer al niño Jesús cuando fue presentado en el templo para ser consagrado en ese tiempo. Ahí usted lo puede checar en Lucas 2, capítulo 2, versículos 27 al 32. Y ahí dice la palabra del Señor: y movido por el Espíritu vino al templo. Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón estaba ahí. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Bendito es el Señor por estas palabras, porque este hombre fue privilegiado, no cualquier persona. Él definitivamente estuvo pidiendo, orando, buscando la oportunidad de conocer, tener en persona al Hijo de Dios, y fue hecho de esta manera. Bendito sea Dios por este privilegio. También estaba por ahí en ese mismo día Ana, la profetisa, de edad muy avanzada, servía en el templo de noche y de día. Ella también tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Esto es previo a ese sacrificio y esa resurrección de nuestro Señor. También durante cientos de años los israelitas ansiaron, hermanos, por mucho tiempo que llegara ese Mesías a liberarlos de sus opresores. Pero cuando vino Jesús y realizó su ministerio, los israelitas no pudieron entender
No pudieron comprender que Jesús se ocuparía de la redención, de la esclavitud de ese pecado. En lugar de entender esto, hermanos, ellos estaban esperando a alguien que les liberase de la ocupación y de la opresión de carácter físico, de carácter político. Ellos lo estaban esperando de esta manera y sin embargo no sucedió de esta manera como ellos lo estaban esperando. Todo esto estaba sucediendo más adelante cuando Jesús ya obviamente ya joven, ya grande, creció, más joven estaba iba a comenzar, anticipado ya a comenzar su ministerio, otro varón llamado Juan el Bautista. Ustedes lo han visto, puedes tú checarlo ahí en San Juan 1, capítulo 1, versículo 29, ¿sí? Dice ahí la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición tan grande para este varón, para este hombre, tener la oportunidad no nada más de conocer, sino también de bautizar a Jesús, el Hijo de Dios. Todas estas cosas, y en la Biblia podemos encontrar muchos avisos de lo que iba a suceder, de quién era Jesús, de lo que iba a ser, de lo que hizo por nosotros. Pero quiero llamarle su atención a 3 sencillos puntos que quiero que usted los vea y los considere conmigo. Número 1, hablamos nosotros de una redención realizada. No nada más hablamos nosotros de lo anterior, que fue una redención notificada, una redención que tuvo que ver con lo predicho. También hablamos nosotros de una redención realizada, ya en el efecto, ya en la aplicación. Dice ahí la palabra del Señor en San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Son 6 versículos, los voy a leer todos, pero después de esto yo quiero por favor que pongamos atención sobre todo en uno de los siguientes versículos, el versículo 6. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo 6, un versículo pues que nosotros nos hemos aprendido, ha sido de impacto cada que lo leemos, que lo estudiamos, y nos da camino, nos da dirección. Aquí vemos 3 cosas muy particulares hablando de esa redención realizada por nuestro Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nos estaba diciendo de alguna manera que Él es nuestro camino. Él cumple una función de pastor en el cual Él nos dirige y espera obediencia de nosotros. Cuando habla nuestro Señor aquí en este versículo, nosotros podemos corroborar aquí algo también que dice en San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. En el versículo que nosotros vimos anteriormente, cuando dice nuestro Señor: yo soy el camino, Él nos está enseñando. Las ovejas necesitan dirección. Las ovejas necesitan seguir a su pastor. Entonces nuestro Señor cumplió esa función de pastor de cada uno de nosotros. También cumplió esa función de maestro. Cuando dice no nada más yo soy el camino, dice yo soy la verdad. Él nos está diciendo: yo soy no nada más aquel pastor. Dice: yo también soy tu maestro. Él nos enseña por medio de su palabra esas verdades encerradas, que no están ceñidas, no están así escondidas para nosotros. Dice en San Marcos 6:34: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. No nada más el Señor es nuestro pastor, también es nuestro maestro. Cuando Él dice: yo soy el camino, Él es nuestro pastor. Cuando dice yo soy la verdad, Él es también nuestro maestro. Pero Él también dice una cosa más: yo soy la vida. Nosotros tenemos vida porque Él murió por nosotros. Cumple Él también una función en la cual esa vida Él está solicitando, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, realizando una reconciliación entre Dios y nosotros, está abogando por vida. Entonces Él tiene no nada más una función de ser un pastor, de ser nuestro máximo pastor, de ser nuestro maestro, también es nuestro sacerdote porque intercede por nosotros. Dice ahí en Hebreos capítulo 4 versículos 14 y 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mayor acto supremo de redención fue el sacrificio en la cruz de nuestro máximo sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, esto es algo precioso, es algo hermoso, pero déjeme decirle algo. A veces nosotros estamos, a veces los cristianos estamos tan acostumbrados a escuchar estas cosas, que tal pareciera que se sintiese a veces monótono. Ya lo sabemos, pero hermanos, es algo tan grande, es algo tan hermoso, que incluso cuando en las iglesias participamos de la comunión, de la Santa Cena, y recordamos ese sacrificio de Jesús en la cruz, no nada más es que nos acordemos, no nada más es que lo recordemos, sino que valoremos eso tan grande. Yo quiero preguntar algo a ti, que tú me escuchas, a cada uno de los que están en esta transmisión escuchando. ¿Te acuerdas cuando tu ser querido falleció? Independientemente si fue enfermedad, independientemente si fue alguna situación no agradable, desastrosa, fatídica, pero recuerdas a tu familiar, lo recuerdas con cariño, lo recuerdas con mucho gusto, porque te acuerdas de esas vivencias, todo eso tan grato que viviste, que tuviste que ver con él en esa vida, juntos, y lo haces con cariño. Y se procura uno en su corazón estar confortado, estar con la seguridad de que nuestro familiar está con Dios. Qué mejor cosa cuando nosotros recordamos el sacrificio de Jesús en esa cruz, pero el día de hoy recordamos su resurrección, esas cosas grandes que Dios hizo por nosotros, nos salvó, nos redimió, estamos seguros en Él. En estos tiempos, créame, en estos tiempos de inseguridad, de confusión, definitivamente el mundo necesita quien le dirija y le pastoree, que es nuestro Señor. En este mundo de inseguridad y confusión, el mundo necesita quien le enseñe y sea su maestro, que es nuestro Señor. En este tiempo de inseguridad y confusión, el mundo necesita definitivamente quien interceda por él. Y solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más que pueda cumplir con este cometido, con este gran encargo. Solamente Jesús puede hacer esto. Tú que me escuchas, tú que estás escuchando esta transmisión, viéndola, solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El último punto que quiero compartir con usted, la herencia eterna de la redención. ¿Ok? Jesús nació, hubo un tiempo en el que se anticipó, hubo el tiempo en que se avisó que Él iba a venir. Él, ya estando aquí, cumplió ese propósito, murió en una cruz después de haber trabajado, haber sanado enfermos, haber sanado leprosos, haber hecho milagros en varios lugares, en varias circunstancias, haciendo milagros. Él resucitó, pero ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es la herencia que tú y yo tenemos al haber disfrutado de esa bendición, de ese plan de redención? Yo te voy a pedir por favor que ahí busques en tu Biblia, en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Lo voy a leer todo, estos 5 versículos, pero quiero que le pongas atención porque voy a hacer mención referente a lo que tiene que ver con esa herencia que el Señor nos ha dado. Los versículos aquí mencionados de Hebreos 9, versículos del 11 al 15, dice de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, y aquí hago un énfasis, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
quiero mencionarle lo que dice o hacer énfasis en los versículos 12 y 14, hablando de lo que es la herencia eterna que Dios nos ha dejado por medio de su Hijo Jesús, muriendo y resucitando. Dice aquí el versículo 12: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El beneficio que yo tengo, esa herencia que yo tengo, hermanos, que tú tienes, es una herencia eterna. No hay manera de que esta termine. Es una herencia que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas con el propósito de servir al Dios vivo? Él limpió nuestras conciencias de todo tipo de obra muerta que no servían, que eran corruptibles, que no agradaban a Dios. Dios nos ha dado eterna redención y ha limpiado nuestros corazones de obras muertas. Pero también quiero llamar su atención a que me acompañe ahí a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y dice aquí la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Usted puede leer los otros versículos que nos habla aquí esta palabra, pero quiero llamar su atención ahí en cuanto a primera de Pedro, el capítulo 1, versículos del 3 al 9, a dos versículos en particular, el versículo 4 y el versículo 9. El versículo 4 nos dice: para una herencia incorruptible, es decir, no hay manera de que se pudra, no hay manera de que eso pase. Para una herencia incontaminada, no hay manera de que esto se ensucie. Para una herencia inmarcesible, esto habla de que no se hace viejo, no se marchita, y eso está reservada en los cielos para ti y para mí. ¿Qué nos va a dar el Señor? Yo he escuchado de esas calles de oro, yo he escuchado de esa corona, yo he escuchado de esas mansiones, hemos escuchado tú y yo tantas cosas de esto, pero esa herencia está reservada. Tú tienes ahí tus hectáreas, no lo sé, pero tienes ahí esa bendición, así como yo, de que esa herencia incorruptible, que es la vida eterna, y esas mansiones, esos lugares, ese mar de cristal, todas estas cosas están reservadas para ti y para mí. Una herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita, y está reservada para ti y para mí cuando estemos en los cielos. Y el versículo 9 también nos dice lo siguiente: obteniendo el fin de nuestra fe, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas veces yo lo he dicho, lo he pensado, independientemente de la corona que tú y yo recibamos, independientemente de los galardones que recibamos, yo le he pensado en mi corazón, el hecho mismo de estar allá, independientemente de cuánto recibiéramos, lo importante es ver a nuestro Señor, lo importante es verle cara a cara, estar con Él. Entonces tenemos una herencia. Y la herencia tiene una particularidad: cuando se entrega, cuando hay un testamento, cuando hay algo que se va a heredar, a entregar al familiar, porque quien estaba anticipadamente y tenía esa propiedad ya ha muerto, ese testamento no se mueve, ya está listo, ya la persona ya feneció, ya falleció, y eso no cambia. Se puede cambiar cuando vive aquella persona que va a hacer el testamento, que tiene esta herencia por dar. Pero ya cuando esa persona falleció, ese testamento ya no se anula, no se cambia. Lo que el Señor hizo por nosotros, no hay manera de que alguien lo cambie, de que alguien lo transforme y que no dé lo que está prometido. Nuestro Señor nos está diciendo en su palabra en esta mañana que esa herencia que nos está dejando es eterna redención. Nos está diciendo que nos ha limpiado de todas las cosas muertas que había en nuestro corazón. Nos está diciendo que Él también nos está dejando una herencia que no se va a corromper, que no se va a contaminar, que no se va a marchitar, no se va a hacer vieja. Está reservada para todos nosotros, y también nos está diciendo que la salvación de nuestras almas es el fin de nuestra fe. Cuando esta fe que necesitamos y le pedimos a Dios que constantemente nos dé fe para creer más, esa fe ya va a llegar un momento en que no va a ser requerida, pero vamos a tener la salvación de nuestras almas. Quiero comentarle ya por último una noticia, una ilustración de manera real que sucedió hace muchos años ya.
hablamos de los tiempos en los que ahorita que estamos sufriendo esta llamada pandemia, no es la primera vez que la historia nos habla de estas situaciones, de las pandemias, de esto que ha surgido, que ha llegado a los países, que ha matado gente, que ha enfermado mucha gente. Y no nada más es la gente que muere, sino la gente que por la enfermedad pues no quedan muy bien físicamente. Hubo un hombre llamado Edward Jenner, llamado por muchos el padre de la inmunología. Este hombre fue de aquellos que prácticamente hizo los primeros inicios, las bases para lo que tiene que ver con las vacunas, lo que tiene que ver con el que la gente puedan inyectársele sustancias, químicos, cosas que pudiesen ayudar a que las personas no enfermasen y por ende no murieran. Él hizo sus prácticas y él se dio cuenta que hubo una oportunidad de hacer esto para beneficiar a muchas personas. Él practicó con un niño, algo muy notorio aquí, practicó con un niño de 8 años llamado James Phipps. Este pequeño recibió esas pequeñas dosis de viruela, pero no era la viruela precisamente que estaba en los humanos, era la viruela que estaba, la viruela bovina en ese tiempo, y entonces él empezó a hacer sus prácticas. Y esta persona fue bendecida porque literalmente él tuvo la oportunidad de tener descubrimientos que ayudaron mucho a que las personas pudiesen ser sanadas, pudiesen ser inmunes precisamente a enfermedades. Hoy en día es un caso rutinario incluso que la gente se contagie de alguna cosa, de los virus, de enfermedades, etcétera. Pero en ese 1796 esa persona comenzó con esas actividades y sin embargo en estos tiempos, nosotros en estos tiempos los químicos, las vacunas y todo esto se inyecta, van por el torrente sanguíneo de la persona, el sistema inmunológico actúa, se defiende y genera anticuerpos propios para que la gente sea inmune. Nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico es algo sorprendente, hermanos, es algo grande. Es una máquina creada, válgase la palabra, creada por Dios para que nuestro cuerpo aprenda a defenderse de esos virus. El Señor usa estas cosas también, usa la ciencia, usa personas para esto, para evitar contagios, evitar enfermedades que nos ataquen. Pero no solo nuestro sistema inmunológico tiene esa capacidad. En ocasiones Dios tiene que ponernos en situaciones como las que ahora estamos viviendo. Es Dios el que está permitiendo estas cosas. Hay gente que solamente se lo achaca al diablo o que fue un asunto azaroso nada más, pero es Dios que está permitiendo que sucedan todas estas cosas para que estemos en situaciones complicadas, en situaciones confusas, pero que la verdad es que solamente se trata, hermano, créame lo que le estoy diciendo el día de hoy, a pesar de lo confuso, a pesar de lo que está pasando, son situaciones en el pleno control de Dios que nos están entrenando. ¿Qué nos están entrenando? Están entrenando nuestros sentidos, están entrenando nuestra mente, están entrenando nuestro espíritu. ¿Para qué? Para prepararnos, para que en un futuro podamos enfrentar más retos. Habrá gente que el Señor llame, habrá gente que el Señor permita que quede. No sabemos ni quiénes, pero de lo que sí estamos seguros, hermanos, es que el Señor con todo esto nos está entrenando, nos está enseñando, nos está diciendo qué sigue, cómo son las cosas. Y a mí me encanta esto porque a pesar de todo esto nos está el Señor diciendo, oye, dependes de mí, no dependes de una vacuna, no dependes de un tapabocas, no dependes de un gel, no dependes de las paredes de tu casa encerrándote ahí, dependes de mí. Las previsiones no son malas, el que nos cuidemos no es malo, pero nosotros dependemos del Señor. Estas pequeñas dosis de situaciones que están pasando se oyen pequeñas, aunque se vean fuertes, nos están convirtiendo en mejores administradores de las bendiciones de Dios. Definitivamente no hay otra forma. Nosotros estamos siendo enseñados como el metal. Necesitamos entrar al rojo vivo de estas situaciones para ser forjados, ser moldeados. Necesitamos ser como ese barro, necesitamos estar en un proceso en el cual fuimos retirados de donde estábamos, fuimos manipulados, fuimos mojados. Si en alguna ocasión no cumplimos con las expectativas de aquel que nos está formando, ¿sí?, aquel que nos está esculpiendo, que es nuestro Señor, definitivamente tenemos que entrar nuevamente en el proceso y ser enseñados, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro espíritu, para ser como Él. Nosotros somos mayordomos suyos y quiero dejar este tiempo dándole gloria al Señor porque
en este tiempo en el que recordamos el sacrificio, sí, del Señor, pero el día de hoy en lo particular, reconociendo que Jesús resucitó, que Jesús no está en esa tumba ya, tú y yo podemos dar gracias, tú y yo podemos bendecir al Señor porque ya no está en una cruz clavado, no quedó en una tumba sepultado. El Señor el día de hoy vive y esa vida el Señor nos la transmite a cada uno de nosotros. Sigamos esa vida de Él, crezcamos en Él y aprendamos que en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de confusión y en los que estamos hablando de resurrección, realmente lo más válido es la resurrección de Jesús en la vida de nosotros. El Jesús resucitado está con nosotros. Quiero orar con usted. Oremos en esta tarde dándole gracias a Dios por su resurrección. No hubiese habido esa crucifixión ni esa resurrección sin el nacimiento de Jesús, pero todo esto se cumple también cuando Jesús resucitó por cada uno de nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo y poderoso nombre. Te damos la gloria, Señor, porque tú naciste, porque tú viviste, ministraste, enseñaste, hiciste todo esto, pero también moriste en una cruz y resucitaste para mi redención, para mi justificación, cumpliendo ese plan hermoso, diseñado de manera perfecta, en el cual tú, Señor, nos tenías contemplados a cada uno de los que estamos presentes, de los que estamos oyendo, de los que estamos viendo este mensaje. Para todos aquellos, Señor, que están lejos, los que están cerca, para todos los que tú llamas y atienden a tu voz. Permite que esto que tú hiciste, Señor, no lo recordemos solamente cada año, sino que, Padre, podamos agradecerte y podamos no nada más recordar, sino podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Que todo esto que está pasando y que está transformando, que está teniendo cambios en la sociedad, en la cuestión cultural, económica, familiar, afectiva, en tantas cosas, al cristiano le sirva para crecer, le sirva para madurar, nos sirva, Padre, para depender más de ti. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Te doy gracias por cada uno de los oyentes. Bendecimos tu nombre por todas las cosas y te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos adelante y pues nos veremos próximamente en las siguientes transmisiones de la Iglesia Aposento Alto en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Saludos y bendiciones.